No existe tal cosa como leer mejor. Existe leer bien y existe leer mal. Y yo sé que me podrás decir, bueno, pero sí existe leer mejor, porque ahora siento que puedo leer un poquito más de las ideas, entiendo algo mejor. Y si bien es cierto, eso podría ser verdad, te quiero invitar a que dejes de pensar de esa manera. Considera un libro, la acción de leer un libro y entender las ideas en un libro, como una mujer embarazada. Una mujer está embarazada o no está embarazada. No hay intermedio. Una persona pasa un examen o falla en el examen. No se puede estar en el limbo. O pasas o fallas. Es así de sencillo. Si te pusiste a leer un libro y por X y Z motivo, dices, no, pero mira que entiendo más o menos las ideas y si completo un poco con lo que yo ya conozco, más o menos que se entiende, la verdad es que todavía no has entendido las ideas que están plasmadas en el libro. Estás en camino, pero no has logrado, no has llegado a ese nivel. Y con esto no quiero desanimarte, no quiero que dejes de... eh, no quiero que vayas y digas, bueno, Bruno me ha dicho que como no entiendo, pues mejor no leo y me paso la vida haciendo alguna otra actividad. No, por el contrario, quiero ayudarte a que puedas leer mejor. Quiero ayudarte a que cuando agarres un libro entiendas las ideas y seas capaz de reproducirlas, seas capaz de pensar sobre ellas. El primer consejo que te quiero dar es que te olvides de leer rápido. No sirve. Es muy común en redes ver cosas como, oye, que me leí 50 libros este año, o te cuento los 50 libros que leí en el 2024. Mira, a ver, no es que no se pueda, pero no te puedes comparar. No sabes los hábitos lectores de esta persona, no sabes si es que leyeron los 50 libros pero no entendieron ninguno, no sabes qué tipo de libros son, a lo mejor eran 50 libros muy fáciles de entender o en un tema donde esa persona tiene mucha experiencia o son textos como muy clásicos y además no sabes a qué profundidad han llevado esa lectura. A lo mejor sí, abrieron el libro y leyeron unas cuantas páginas y se saltearon unas otras que estaban medio difíciles de entender. Mira, el resumen de todo este punto es que no te compares. A mí me sorprende mucho más personalmente cuando conozco una persona que a lo mejor me ha dicho, oye, solo he leído 4 o 5 libros este año, pero me los puede explicar de una manera muy elocuente, es capaz de darme argumentos muy interesantes sobre lo que he leído, sobre la trama, sobre el desarrollo de los personajes, o en el caso de un libro de filosofía, sobre los argumentos presentados por el filósofo que ha escrito el libro, a una persona que de repente me dice, sí, me leo un libro a la semana y tengo 500 millones de libros en mi casa, pero no pasa de decirme de repente el nombre de los personajes principales de una novela y no es capaz ni siquiera de repente leer entre líneas y contarme realmente qué es lo que me quiere decir el autor, sino tan solo se queda con la historia muy básica, ¿no? Como por ejemplo, ya ese ejemplo que di hace algunas semanas de Orwell, de la revolución en la granja, ¿no? Donde de repente una persona puede tener, eh, no sé, dice, mira, sí que leí sobre los animales y cómo forman una revolución, pero no son capaces de hacer la conexión que Orwell trae respecto a gobiernos totalitarios, ¿no? Entonces, en resumen, este punto muy muy importante, no te quedes con esta idea que se ve mucho en redes de, oye, no, sí, que mira, tienes que leer 50 libros al año porque esa es la única manera. No, no funciona así. Lee a tu propio ritmo, lee lo que te interesa, revísalo, vuelve a leerlo si es que es necesario, anda a tu propio tiempo. No es una maratón, no es una carrera. Disfruta la acción de leer. Ya como también planteé en el video de Dolina, el primer video de este canal, tienes que disfrutar de la acción de leer. Si no te está gustando, es muy difícil que logres hacer algo. No solamente la lectura, cualquier actividad en tu vida. Si no te agrada lo que estás haciendo, si estás leyendo simplemente para impresionar a alguien, es que obviamente no vas a leer estas cosas. Necesitas que sea algo que tú encuentras interesante, que tú encuentras valor en lo que estás haciendo y es por eso que lo estás haciendo. Ahora, el segundo consejo que te quiero dar es que la constancia y la práctica son claves, diría esenciales para poder desarrollarte como un lector. Eh, de alguna manera tienes que pensar que leer un libro es un poco como hacer ejercicio, o la acción de leer en un plazo largo de tiempo es un poco como hacer ejercicio, ¿no? Primero no tienes que saturarte, creo que sin tener mucho conocimiento sobre cómo hacer una rutina perfecta a la hora de ir al gimnasio, soy
por un poco que lo que he escuchado, soy consciente que la mayoría de personas no van todos los días al gimnasio, ¿no? Un día hacen piernas, otro día hacen brazos, otro día hacen, no sé, cardio, etcétera, y otro día descansan. Lo mismo tiene que ser con la lectura. Un día puedes leer un capítulo, otro día lees otro. No hagas este tipo de cosas que tu cuerpo no va a aguantar. He visto maratones de personas que dicen, voy a leer por las próximas 24 horas a ver qué pasa. Bueno, ¿qué crees que va a pasar? No va a pasar nada, pues. O sea, vas a leer una hora, vas a leer 2 horas, tu cuerpo se va a cansar, tu mente se va a cansar, ya no quieres estar sentado, te vas a comenzar a distraer. Obviamente no vas a poder entender las ideas. Tu cuerpo ni el mío están diseñados para aguantar 24 horas haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, con calma, poco a poco. Y además, siguiendo este símil con el gimnasio, con la rutina de ejercicio, pues también es importante que vayas poco a poco. Si te interesa leer filosofía, por ejemplo, no vas a comenzar pues con Hegel o con Heidegger, ¿no? No, vas a comenzar con las meditaciones de Descartes, con algunos diálogos griegos, poquito a poco, ¿me entiendes? O sea, no te mandes con los libros más complicados que incluso personas que se dedican a estudiar filosofía encuentran difíciles. Y lo mismo con libros de literatura, ¿no? Comienza, si te interesa leer literatura, comienza con libros un poco más accesibles, ¿no? No sé, puedes leer a Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, puedes leer de repente alguna novela que en algún momento en el colegio te mandaron, que ya sabes que el nivel es, se puede hacer, que una que nunca leíste, le das una chance nueva, puedes leer, por ejemplo, qué sé yo, alguna novela de cuentos cortos, por ejemplo, Edgar Allan Poe, o a mí personalmente me gustó mucho Julio Ramón Ribeiro, me parece un autor espectacular y que no es muy difícil de leer para cuentos cortos. Y poco a poco le vas subiendo el nivel, ¿no? Y hasta que ya puedes decir, oye, mira, ahora entiendo Dostoyevsky o este tipo de autores, ¿no? Puedo entender los elementos literarios de Vargas Llosa, ¿no? Los vasos comunicantes, etcétera, etcétera. Entonces es un camino, es poco a poco, ¿no? No te mandes pues con el libro más complicado de filosofía, con el libro más complicado de psicología o de cualquier tema que sea. Tienes que ir avanzando poco a poco. Y es lo mismo con cualquier cosa, con el ejercicio, con los libros, con la cocina y lo que sea, ¿no? Primero aprende a hacer un huevo y luego te mandas a hacer, no sé, un omelette o no sé, algún plato con huevos. Ya verán que no soy muy bueno con la cocina. Además la vida es muy compleja, o sea, no todos tenemos tiempo para estar leyendo todos los días cosas muy pesadas, ¿no? Entonces, tranquilo, tranquila, bajen las revoluciones, si necesitan recomendaciones de libros para empezar o para saltar a un nivel intermedio o lo que sea, me los pueden pedir en los comentarios. Y es poco a poco, eso es poco a poco. No tienen que leer todos los días, hay días de descanso, días que uno puede pensar activamente en la lectura y listo, ¿no? Y esto de alguna manera está conectado al tercer punto. Y el tercer punto es que hagas de la lectura algo activo en tu vida. A ver, cuando me refiero a que hagas la lectura algo activo, algunas personas lo entienden como, entonces tengo que hacer anotaciones y dibujos o resaltar frases en el libro. Eso es una opción. Yo personalmente lo hago bastante, sobre todo con los libros de filosofía que quiero estudiar a fondo, ¿no? Hago comentarios, pongo notas, resalto cosas, pero claro, es porque lo estoy estudiando realmente. Cuando quiero leer un libro no necesariamente lo hago, algunas personas lo hacen y encuentran de eso una manera muy entretenida, muy lúdica de leer y les ayuda bastante a poder entender. Pero lo que realmente me refiero es que así como cuando preparas comida el fin de semana para poder ir al trabajo y ya sabes que vas a tener comida a la hora del almuerzo, por ejemplo, tienes que hacer lo mismo con la lectura. Por ejemplo, yo cuando estoy una semana que sé que voy a estar mucho tiempo en el transporte público, me puedo llevar un libro, pero tampoco no me quiero llevar el libro más complicado del mundo. De repente no quiero leer un libro de filosofía o de economía, que de muchas palabras, como por ejemplo, no sé, El Capital de Marx, el cual le hice un video hace poco. O de repente no quiero leer, hablando de, por ejemplo, de Vargas Llosa, La ciudad de los perros, ¿no? Un libro muy con cambios de tiempo muy complicados. Entonces no quiero leer eso, pero a lo mejor sí me llevo un libro de Ribeiro como La palabra del mudo, ¿no? Con cuentos cortos, o un libro de Carver también de cuentos cortos, o de repente si quiero leer un poquito de filosofía, a lo mejor un diálogo platónico que
como está escrito un poco más a manera de diálogos, son un poco más fáciles de seguir, que yo sé que puedo parar en cualquier momento y de repente puedo regresar si retrocedo un par de páginas, ¿no? Entonces, ir estructurando nuestras lecturas. Cuando tienes un libro complicado, de repente no es para el transporte público, de repente ese libro es el libro que vas a leer los fines de semana cuando tienes un poco más de tiempo libre, o de repente si eres del tipo de persona que le gusta leer antes de irse a dormir, de repente en la sala puedes sentarte un rato a leer ese tipo de libro. Pero claro, de repente si ese libro te lo comienzas a llevar a la calle, como es grande, como es pesado, como es difícil de entender, lo terminas llevando en tu mochila, en tu maleta, pero nunca lo llegas a leer. Entonces, para mí eso es hacer de la lectura algo activo en tu vida. Es encontrar los momentos en los que puedes leer y qué cosa puedes leer en qué momento. Obviamente, a veces es difícil, porque a veces no sabes cómo las cosas se van a dar. Entonces siempre puedes tener algún tipo de libro aleatorio, un libro al que le puedes dar una especie de chance. Yo personalmente, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer cuentos cortos, por eso es que Ribeiro es uno de mis autores favoritos. Entonces siempre tengo como algo en la mochila, algo estilo Ribeiro, o algo estilo, por ejemplo, más como ensayos de pensadores, que son ensayos como de 10 20 páginas. Entonces siempre hay alguno que es más o menos fácil de leer, siempre hay alguno que es accesible y siempre hay alguno que es un poco más complicado, ¿no? Entonces en ese sentido puedo ir más o menos viendo qué cosa leer en qué momento, ¿no? Y sobre todo intento que cuando estoy en la calle no me enganche con un libro muy gordo, muy grande, porque obviamente va a ser difícil ponerlo en la maleta y querer leerlo, querer sacarlo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que uno se tiene que concentrar. Espero que esos tres consejos te hayan ayudado. Si tienes más consejos, házmelo saber porque yo también busco recomendaciones todo el tiempo de cómo puedo hacer mi lectura más eficiente y más interesante. Así que muchas gracias y te dejo este otro video acá en la pantalla que espero te guste. Chao.